expresarse, de visibilizar su voz, de expresar sus intereses, de demandar sus derechos. Bueno, como pudieron haber apreciado, amigas y amigos de la televisora Vive y de la Radio del Sur, yo la pregunta que le hice, ¿qué piensa usted de lo que se dice o que se afirma en relación con la muerte de Bin Laden? Y la respuesta del embajador fue bastante contextualizada y conceptualizada en torno a cómo debe entenderse el proceso comunicacional. Pero dijo algo muy importante, que condena la manipulación mediática, condena el engaño a través de los medios de difusión. Yo entiendo que usted no quiere abordar de manera frontal el tema, pero bueno, nosotros aquí estamos manejando la discusión en torno a qué va a No, no, pasar. lo abordo de manera frontal. A ver, Su rol de comunicación es el suyo ujú, y el mío como diplomático es el claro, pues mío. correcto. Abordado con absoluta frontalidad qué es lo que el Ecuador condena y cómo el Ecuador condena la forma de terrorismo, las formas de terrorismo, como también condena prácticas no claras ni transparentes de una matriz mediática que oculta, deforma o manipula los hechos. Justamente, en esa condena al terrorismo, resulta pues que en Estados Unidos existe un terrorista que todos conocemos y a punto de morir está porque ya murió su compañero, su cómplice, que estamos hablando de Posada Carriles y su cómplice Orlando Bosch, responsables de la voladura del avión cubano que salió de Venezuela. Y mientras eso ocurre, mientras tienen a un terrorista en Estados Unidos, tienen a 5 cubanos también detenidos que estaban luchando contra el terrorismo desde Estados Unidos hacia Cuba. Y mientras eso ocurre, Estados Unidos ataca a Irak, ataca a Afganistán, está participando en la situación que está viviendo Libia, está participando en lo que está viviendo Siria y sin contar otros eventos internacionales que usted conoce probablemente mejor que yo. Entonces, usted condena también el terrorismo de Estado, como lo acaba de informar, pero ¿qué va a pasar ahora, embajador? ¿Qué cree usted ante este impacto mediático que ha significado la presunta muerte de Osama Bin Laden? Parece que los Estados Unidos, que son el pueblo estadounidense, lamentablemente parece ser el pueblo más analfabeta desde el punto de vista comunicacional, que desconoce realmente lo que está pasando en el mundo debido pues a la fuerza del poder mediático. ¿Qué va a pasar ahora? Con esta excusa de Bin Laden, ¿qué piensa usted que puede pasar en el mundo en relación con la actitud del gobierno de los Estados Unidos y los poderes que están detrás de él? Lo que los pueblos y los gobiernos dignos y soberanos de América Latina debemos defender en esta coyuntura histórica tiene que ver con que los objetivos de la paz, de la democracia, de la autodeterminación, de la soberanía de nuestros pueblos, constituyen un patrimonio que lo debemos defender como un patrimonio de nuestras naciones, de nuestras culturas, de nuestro continente. América Latina es una región de paz, es una región de democracia, que si la arrogancia y la prepotencia imperial nos permite seguir en los logros de la democracia que estamos obteniendo, evidentemente América Latina es portadora de una solución para la humanidad en su conjunto, de una crisis financiera, de una crisis económica, de una crisis ambiental, de una crisis militar. El hecho de que esta doble moral que oculta los permanentes afanes de injerencia de esa arrogancia imperial, evidentemente nos ponen a los latinoamericanos en la función histórica, en la consecuencia del pensamiento libertario de nuestros orígenes, a defender la democracia, a defender la paz, a defender la dignidad y la soberanía de nuestros pueblos. Es impresionante ver cómo el doble estándar con que son juzgados los antiguos aliados del imperio, hoy los enemigos supuestos o reales de ese imperio, cómo son juzgados desde una doble moral que oculta definitivamente la nueva estrategia de caotización, la nueva estrategia de desestabilización, de desconocimiento de los valores profundos de nuestras democracias. Muy bien, embajador. Estamos hablando con el embajador de la República del Ecuador en Venezuela, Ramón Torres Galarza. Embajador, justamente en sintonía con lo que usted estaba diciendo y a propósito del evento que se va a llevar a efecto este fin de semana en Ecuador. Esas consideraciones que usted acaba de hacer, ¿cómo encajan dentro del referéndum? Hay varias cosas. Están promoviéndose a través de este referéndum el adiós a la impunidad por un lado, no más delincuentes peligrosos libres,
evitar los conflictos de intereses, por una justicia de verdad, una justicia ágil y eficiente, un alto al enriquecimiento ilícito privado, así como protección a nuestros jóvenes. No matar al toro en las corridas, y entiendo que no solamente es el toro, sino a cualquier animal que sea utilizado en un juego, en una diversión morbosa, entiendo yo. Responsabilidad con nuestros niños, tiene que ver mucho con los medios de difusión, y a cumplir con los trabajadores. Estas 10 interrogantes que se están haciendo, esta consulta, embajador, si la quiere decir de manera segmentada o si la quiere generalizar, me encantaría que lo definiera porque mucha gente en Venezuela no está clara al respecto y entendemos mucho nosotros los que estamos en la Revolución Bolivariana que la Revolución Ciudadana de Ecuador tiene una cantidad de coincidencias, pero también tiene otras diferencias que tienen que ver también con el avance de uno y otro proceso. En Venezuela hay una realidad, en Ecuador hay otra, pero al final tenemos unas circunstancias comunes. ¿Qué debemos conocer los venezolanos acerca de lo que están viviendo ustedes en este proceso? Los compatriotas venezolanos y los compatriotas ecuatorianos residentes en Que Venezuela, pueden votar además. que van a votar el día de mañana, Ujú. deben conocer y ya conocen en gran parte que uno de los objetivos fundamentales de esta consulta tiene que ver con la reforma a la administración de justicia. Si es que el voto mayoritario de los ecuatorianos es un voto afirmativo, es un voto en positivo, podremos impulsar una reforma del sistema de administración de justicia. Este sistema de administración de justicia buscamos que sea un sistema que permita el acceso, la garantía y el uso de la justicia como un derecho humano fundamental. El hecho de que contemos con una justicia de calidad, con una justicia transparente, de que los jueces sean designados por sus méritos, de que exista celeridad en la tramitación de los casos y de los fallos judiciales, es uno de los objetivos principales de esta convocatoria a la consulta popular. Entiendo que en ese aspecto particular Adicional y hay dos preguntas, ¿no? adicional y complementariamente, sí, son dos preguntas. Ujú. Adicional y complementariamente buscamos que el Consejo de la Judicatura, a través de una comisión integrada no solamente por la función legislativa, sino por la función ejecutiva y judicial y por el poder ciudadano, puedan asumir la causa de la justicia como una causa del Estado y de la sociedad en su conjunto, no como una causa exclusivamente del poder judicial. El problema de la justicia, o más bien el problema de la injusticia en el Ecuador, debe ser asumida como una causa de la sociedad y del Estado en su conjunto, para lograr superar una ideología jurídica dominante de que el derecho y la justicia pertenecen al oscuro mundo de los abogados y de los juristas y no pertenece a un objetivo de la sociedad y de la nación en su conjunto. Entonces, para Venezuela y para el Ecuador, es uno de los objetivos principales trabajar por una reforma en la calidad del sistema de administración de justicia, garantizar el acceso a la administración de justicia como un derecho humano y fundamental. Las otras preguntas relacionadas a este tema tienen que ver con la seguridad ciudadana. Al igual que en la justicia, queremos a través de la consulta lograr la posibilidad de que los objetivos de seguridad ciudadana sean objetivos que permitan que la ciudadanía activa y organizada pueda dar respuestas efectivas frente al crecimiento de la delincuencia y del delito. Por eso combatimos firmemente a través de la respuesta positiva en la consulta la posibilidad de enfrentar la impunidad y la inmunidad en la que ciertos delitos o cierto tratamiento de delincuentes existe en este momento. Esos dos... Entiendo que por lo que escuché ayer de su compatriota Juan Meridet, ¿qué se llama él? Ujú. Ajá, que incluso hay la posibilidad que con este referéndum se logre que los jueces no guarden un silencio administrativo y en consecuencia tengo entendido que en Ecuador cuando un juez no es que se inhibe, sino cuando guarda mucho tiempo en silencio una decisión, prácticamente permite que el acusado por cualquier delito diga, bueno, este juez ha tardado demasiado, tengo derecho a ser liberado porque el juez no se ha pronunciado. Cosas como esas, por ejemplo, ¿no? Así es, y eso tiene que ver con la caducidad de la pena. Ujú. Y esa posibilidad la verán los técnicos y las más prestigiosas universidades con las cuales el gobierno ecuatoriano está interesado en trabajar en cooperación y transferencia de experiencias en la reforma judicial, como en el caso de Chile, por ejemplo, Ujú.
que nos permitan, una vez que tengamos el resultado del referéndum, posibilitar la reforma del sistema de administración de justicia. Bueno, mire, yo observo, embajador, y antes que me responda, porque vamos a recorrer un poquito lo que ha dicho la lista de usuarios y usuarias, veo que las preguntas en general, el enfoque que tiene cada una de las interrogantes, en general todas las 10, los 10 planteamientos, apuntan hacia un cambio de modelo. O sea, están tratando de apuntar a cambiar el modelo capitalista o la influencia del modelo capitalista sobre las decisiones colectivas. Y no sé si apuntan hacia el socialismo, pero estoy seguro que están atacando los intereses de quienes se basan en el modelo capitalista. Bueno, esta consulta hace parte de un proceso. No habría que identificar a esta consulta como una panacea que va a resolver todas las limitaciones históricas que en el caso de Ecuador, la larga noche neoliberal, como dice nuestro compañero presidente Rafael Correa, dejó en las huellas del Estado y de la sociedad y de la economía, de la política y de la ideología en el Ecuador. Esta consulta tiene virtudes y tiene límites. Este es el sexto proceso electoral en que el Ecuador confía en que frente a las limitaciones de nuestra democracia, la respuesta es más democracia. Frente a las posibilidades de constituir un nuevo sujeto en la historia de construcción de las revoluciones, la ciudadanía, debemos dar a la ciudadanía más poder, más formas, más niveles de participación para que los mandantes, es decir, los funcionarios públicos, ejerzamos el mandato de nuestro pueblo para cumplir el principio de mandar obedeciendo a los ciudadanos. Esta característica es una característica esencial de la revolución ciudadana. Estas preguntas, evidentemente, si son positivas, van a contribuir a la forma de organización del Estado en ciertos sectores y de la sociedad, pero no son, insisto en el criterio, la panacea para resolver todos los problemas que el Ecuador tiene. Son un momento importante en la transición de nuestra democracia, de nuestra economía. Magnífico. Estamos conversando con el embajador de la República de Ecuador en Venezuela, Ramón Torres Galarza. Vamos a darle ingreso entonces a las opiniones de nuestros coparticipantes, que son los usuarios y usuarias de la Radio del Sur y de la televisora Vive, a voz alzada con la gente despierta. Bueno, aquí tenemos otra. Camarada, se le hace un llamado a nuestro presidente de la República, Radonsky, no ha pagado a las enfermeras que fueron transferidas el año 2009. Estamos hablando de Radonsky, me imagino que es el gobernador del estado Miranda. Somos miles de trabajadores de Banesco. Ya envió el correo donde dice reducción de nómina. Somos Corporación 11, una contratista de Banesco. Estamos en la Torre Ba. No sabemos si es en la Torre B o la Torre Baja, pero aquí está. Pues ahí está el mensaje. Ya han llegado 2 mensajes con estas características. Amerita entonces una revisión al respecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la extradición de Maclet? ¿Qué es lo que pasa con la extradición de Maclet? Rafael Padrón de Juan Griego. Bueno, con la extradición de Maclet yo no te puedo dar una respuesta oficial, pero sí hemos observado un proceso hasta donde yo conozco, donde Colombia le ha pedido a Venezuela que le ofrezca, que le dé garantías de que Maclet le van a ser respetados sus derechos. Y en estos momentos entiendo que la decisión está en manos del Poder Judicial colombiano o del Estado colombiano revisando las instancias. Muchos de nosotros, por supuesto, con todo el derecho, a veces pensamos que detrás de todo esto siempre hay un manejo político y un manejo de intereses de todo tipo, nacionales e internacionales, y probablemente deben haber presiones de otros sectores, no solamente colombianos y venezolanos, sino estadounidenses y de otra naturaleza, que están tratando de que Maclet o no sea enviado a Venezuela o que sea enviado a los Estados Unidos o que permanezca en Colombia. Lo que pasa es que entendemos que el presidente de Colombia ha asumido un compromiso con Venezuela y no creo que le quede muy bien, dado el nivel que se está adquiriendo en las relaciones binacionales, que Santos no siga adelante con esta promesa. Ayer la fiscal general de la República dijo que tenía noticias de que hoy podía ser extraditado a Venezuela este señor Maclet. Bueno, por este momento la pantalla tuvo lo que llaman una hibernación, está hibernando. O sea, estas computadoras tienen sus sistemas de autorregulación y ya veremos cómo la corregimos. Embajador, ¿ustedes tienen confianza en que el
proceso referendario sea positivo en sus 10 preguntas? ¿Por qué tienen tanta certeza de que el pueblo, del pueblo ecuatoriano va a afirmar va a hacer, dar respuesta positiva a estas preguntas? Que entiendo además que son las preguntas que hace la Revolución Ciudadana al pueblo. Porque la nuestra es una revolución ciudadana, porque confía esencialmente en el poder, en la organización, en la voluntad y en la conciencia de los compatriotas ecuatorianos para sostener, para consolidar y para llevar adelante este proceso. Porque adicionalmente, después del 30 de septiembre, de la fallida intentona golpista en el Ecuador y de la fallida intentona de magnicidio contra la vida del presidente y contra la vida de la democracia en el Ecuador, fue la respuesta ciudadana, fue la capacidad de organización y movilización de nuestro pueblo, de la comunidad internacional y de los medios de comunicación, los que pusieron en su sitio a los intentos de desestabilización, de caotización y de golpe de Estado en el Ecuador. Por eso la confianza en nuestro pueblo de que sepan valorar los logros de la Revolución Ciudadana que hemos obtenido en democracia. El gobierno de la Revolución Ciudadana es el gobierno que más inversión históricamente ha hecho en educación, en salud, en vialidad, en vivienda. Es el gobierno que más ha logrado renegociar una deuda externa que antes constituía un dogal para nuestro desarrollo y nuestra economía, y esos recursos hoy se han invertido en relación con los intereses y necesidades de nuestro pueblo. El gobierno de la Revolución Ciudadana es el gobierno que más ha invertido en la reforma del Estado, en la recuperación de la capacidad de planificación del Estado, en la representación del interés público. Es el gobierno que ha desarrollado una política digna y soberana en los procesos de integración de América Latina. Esos logros de la Revolución Ciudadana evidentemente también tienen que ver con los derechos de nuestros migrantes. El nuestro es un gobierno que crea por primera vez el Ministerio para los Migrantes y trabaja decididamente, por ejemplo, en el caso del gobierno venezolano, junto con el SAIME y el Ministerio del Interior, para lograr en estos días el inicio y el desarrollo del proceso de regularización que permite que nuestros compatriotas ecuatorianos gocen y ejerzan los mismos derechos de los conciudadanos venezolanos viviendo ecuatorianos en Venezuela. Embajador, hay 2 preguntas acá en la consulta para mañana que no son realmente coincidentes, pero sí tienen algo en común. Fíjese usted, hay una pregunta que es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expida una ley de comunicación que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia explícitamente sexuales o discriminatorios y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores? Entonces se parece mucho a la ley de responsabilidad social en radio y televisión que tenemos nosotros en Venezuela, que es la ley resorte. Pero hay otra pregunta que, como le dije, no necesariamente son coincidentes o vinculantes, pero que de alguna manera tienen algo en común. La pregunta es, ¿está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro de un plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a partir de la publicación de los resultados del plebiscito, tipifique en el Código Penal como un delito autónomo el enriquecimiento privado no justificado? Cuando yo digo que tienen algo en común, es que hemos visto que algunos dueños de medios de difusión de mensajes, utilizando el medio para enviar mensajes que trastornan a nuestros niños y adolescentes y a toda la población, al mismo tiempo se están enriqueciendo a través de subterfugios en la vía, a través de la vía empresarial, a través de la vía financiera, a través de fraudes de todo tipo. Efectivamente, yo creo que en el caso de la Revolución Ciudadana, una de nuestras marcas de origen, uno de nuestros sellos de identidad, una de las diferencias fundamentales que debemos demostrar frente a la oligarquía, frente al neoliberalismo, es que la ética pública, la moral individual, la ética individual, la ética para administrar el interés público, debe combatir decidida y firmemente la corrupción, el enriquecimiento ilícito, el aparecimiento de fortunas
indebidas, injustificables, y esa posibilidad nos da, si es que el resultado positivo de la consulta nos permite desarrollar como un delito penal tipificado y exigible el hecho de combatir y juzgar el enriquecimiento ilícito privado. Esta característica es una característica, insisto, de uno de los orígenes y de las identidades principales de la Revolución Ciudadana en el Ecuador. Bueno, estamos conversando con el embajador de la República del Ecuador en Venezuela, Ramón Torres Galarza. Embajador, en torno a las relaciones binacionales entre Ecuador y Venezuela, en torno a la dimensión del ALBA, en torno a todas esas cosas que nos unen, que nos aproximan y que probablemente también nos distancian. Insisto en la pregunta anterior, la Revolución Bolivariana tiene mucho que ver sobre lo que está pasando en la Revolución Ciudadana ecuatoriana. Y entiendo que el pueblo ecuatoriano, con su Revolución Ciudadana, está observando con detenimiento también el proceso bolivariano. El presidente Chávez ha anunciado de manera bien explícita y precisa que vamos rumbo hacia el socialismo. Probablemente no hemos escuchado con la misma vehemencia al presidente Rafael Correa hablar del socialismo, como lo hemos escuchado también en Evo Morales, en alguna que otra oportunidad. En el contexto de la integración, de la unión de los pueblos del ALBA, que tiene un perfil ideológico bien claro en torno hacia la transformación del modelo económico y político, Ecuador y las relaciones con Venezuela, ¿en qué etapa está? Porque hay países que van a un ritmo y otros van a otro ritmo. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de Uruguay, que yo viví allá 3 años, que aunque están en coincidencia con algunos de los aspectos del cambio, se mantienen aferrados a ciertas estructuras del pasado. Entonces, ¿cómo está Ecuador en relación con todo el proceso del ALBA? Las revoluciones en la historia, siguiendo a Mariátegui, no son ni calco ni copia, son creación heroica. Y son creación heroica y genuina de sus pueblos, de sus procesos. La posibilidad de pensar con cabeza propia, de acuerdo a propios ritmos y propios tiempos, en una diversidad de culturas, de experiencias y de procesos que vivimos en América Latina, constituye no el límite, sino la virtud fundamental de estos procesos que son genuinamente democráticos en toda la región. Evidentemente el Ecuador comparte identidades profundas, ideológicas, políticas, éticas. Valoramos y admiramos la experiencia libertaria de la Venezuela del padre libertador como de la Venezuela de Hugo Chávez. Sin duda tenemos identidades profundas con este proceso, pero también las particularidades del Ecuador, las características de nuestra forma de Estado, de nuestra forma de organización de la sociedad, evidentemente tienen diferencias respecto a lo que significa el proceso bolivariano. En ese sentido, las posibilidades de que nos encontremos en un sueño compartido, como lo es el ALBA, la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América, sin duda contribuye a una identidad profunda, no solamente de origen, sino de destino con la causa bolivariana. Pero para nosotros la patria es América, y al igual que con Venezuela, mantenemos identidades profundas con los hermanos y procesos latinoamericanos que están en toda la región, y por tanto podemos afirmar que nuestro norte es el sur, sin lugar a dudas, y las posibilidades de que el Ecuador crea firmemente en procesos de integración regional como UNASUR y en procesos de integración en ciernes como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, constituye para nosotros un sueño, una práctica y una prédica de lo que significa la pluralidad, el respeto a las diferencias y la posibilidad de que encontremos objetivos comunes y compartidos. De otro lado, disfruta el cafecito que nos acaban de traer, bien sabroso, ¿ah? Sí, el café venezolano Me es encanta. Maravilloso, muy bueno. Y más que todo en esta hora y en este día, cuando me jalas y con tanto estos temas. la lengua. Sí. Entonces, para usted nosotros... como que no le desagrada mucho eso, ¿no? Que le jale la lengua. No, al contrario, está bien. Te agradezco. Mira, y entonces yo creo que es un momento
para reflexionar con tranquilidad, con cierta calma, pero también con impaciencia histórica. El hecho de que vivimos momentos de transición. Esos momentos de transición nos obligan a disputar sentidos de la democracia, del Estado, de la sociedad, del rol de los partidos, del rol de las revoluciones contemporáneas en la historia. Y esa transición es una transición que debe permitirnos coexistir democráticamente con formas de pensamiento, con formas de organización, en una disputa hegemónica por el sentido de una revolución que es esencialmente democrática. La revolución ciudadana y la revolución bolivariana han demostrado su capacidad de legitimarse, de consolidarse o de relegitimarse a partir de los hechos electorales. Los mandantes, nuestros pueblos, son los que van a decidir el destino final de nuestras revoluciones y van a ser ellos los que se apropien definitivamente hacia dónde vamos en relación con el modelo que estamos impulsando. Evidentemente, algunos de nosotros reivindicamos en profundidad, con firmeza histórica, el socialismo como una de las fuentes fundamentales de nuestro pensamiento, de nuestro accionar y de nuestra práctica. Pero debemos ser capaces de no concebir al socialismo como un dogma de fe, sino como la posibilidad que orienta nuevos sentidos y nuevas posibilidades de integrar en ese pensamiento humanista, cristiano, solidario, responsable, otras fuentes, otras corrientes de pensamiento. Fíjese usted, embajador, justamente hablando de esas coincidencias y divergencias, o de avances y lentitud en uno u otro caso, hay un tema que a nosotros, bueno, a mí en lo particular, yo sé que a mucha gente que nos acompaña también le preocupa, es el morbo y la hazaña con la que se maltratan a los animales en un juego taurino, por ejemplo, en una pelea de gallos, en una pelea de perros que incluso existen en algunos lugares. Y uno se preocupa, bueno, pero y se pregunta, ¿dónde está la autoridad que impide que esto ocurra? ¿Cómo es que nosotros estamos haciendo una revolución socialista, una revolución bolivariana, una revolución donde estamos preservando el ambiente, la ecología, donde estamos buscando digamos, el respeto a los seres vivos y todavía en nuestro país, y entiendo que también en Ecuador y en otras naciones de Latinoamérica, por herencia cultural, si se puede llamar cultural o incultural, tenemos entonces corridas de toro donde matan al toro después de haberlo torturado de manera bien sangrienta? Entonces ustedes se hacen una pregunta. ¿Está usted de acuerdo que en el cantón de su domicilio, entiendo que sería como el estado, ¿no? O el municipio, no sé, se prohíban los espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal? Y luego en la promoción que ustedes hacen para este referéndum, dice, debes tener claro que no se suspenden los espectáculos taurinos. Lo que se busca es que al final no se mate al toro, respetando nuestra constitución que le da derechos a la naturaleza. Además, esta pregunta no se refiere a las peleas de gallos, las mismas que sí podrían continuar, dice acá. Ustedes tienen en la constitución, parece ser, a diferencia de muchas, incluso la bolivariana, un respeto especial a lo que dice la naturaleza. Es como si la naturaleza fuera un sujeto que puede decir, mira, conmigo no te metas de esta manera, y pone al hombre en segundo plano, creo que es así, y el hombre tiene que tomar en consideración primero lo que dice la naturaleza antes de tomar acciones sobre ella. ¿Puede explicarnos un poco mejor esto? El Ecuador es el primer país del mundo que consagra en su constitución los derechos de la naturaleza, los derechos de la madre tierra, los derechos de la paz.